Otro fucking duro día aquí en Andalucía, 50 grados. Hay que estar con el aire acondicionado a tope porque es que si no, no se puede ni vivir. Por cierto, ¿sabéis quién inventó el aire acondicionado? Fue un ingeniero estadounidense. Este hombre había que darle todos los premios Nobel que han existido a lo largo de la historia. Willy Haviland Carrier. ¿Os suena Carrier? Una empresa que ahí hoy en día todavía opera y es muy famosa. Vamos, está en todo el mundo, creo yo. Carrier. Pues este hombre inventó el aire acondicionado moderno en 1902. Bueno, que no hemos venido a hablar de Carrier, hemos venido a hablar del personaje que nos toca hoy. Un vídeo va a ser muy breve. Y me estoy refiriendo a Charles Agustín de Coulomb. Coulomb, que fue un matemático, un físico, un ingeniero y un militar francés que nació en Angulema, que es una ciudad al sudoeste de Francia, lo veis ahí en el mapa, en 1736. 1736 nace Coulomb en Angulema. Y su formación, pues, tiene lugar en una institución que es para ingenieros de élite para el ejército francés. Entonces, pues, al principio de su carrera, Coulomb lo que hace es experimentar mucho con teoría de materiales, estructuras, cosas más relacionadas con la ingeniería mecánica. Pero bueno, a él le gustaba mucho la electricidad, le gustaba mucho el magnetismo, le gustaba mucho experimentar. Entonces, resulta que a finales del siglo XVIII, fruto de una serie de experimentos, cogió y logró postular una ley que lleva su nombre, que seguramente que os suena, y si no suena mal vamos, porque esto se estudia en la ESO, en el bachiller, en el grado medio y en todos lados, que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que rige la interacción entre carga eléctrica. Antes de Coulomb, pues se sabía que, vamos, que existían fuerzas de atracción y repulsión en los fenómenos eléctricos. Esto ya lo hemos hablado 1000 veces en vídeos anteriores. Pero nadie había cuantificado estas fuerzas. Y mucho menos había postulado una fórmula que nos diera pie luego a realizar cálculos cuantitativos. Y Coulomb, pues lo hizo. ¿Cómo se dio cuenta de la relación matemática que había? Pues para eso utilizó un instrumento que creó, que fue la balanza de torsión. Bueno, en su momento Coulomb no le dio el nombre de balanza de torsión, pero eso lo hemos dado nosotros. Balanza de torsión de Coulomb. Es un instrumento muy preciso y muy ingenioso. Fijaros en las partes que se compone. Tenemos por un lado un hilito que veis aquí, que lo estoy dibujando en rojo, que en tiempos de Coulomb pues seguramente sería un hilito de plata. Luego tenemos, voy a coger otro color, tenemos una barrita que está suspendida del hilo, esta que estoy dibujando en azul, que queda suspendida del hilo. Y en el extremo había, que lo estoy dibujando aquí en azul, una esferita. Entonces lo que hacía Coulomb era cargar esta esfera. La cargaba utilizando su máquina electrostática o por fricción, por frotamiento. No sé exactamente cómo la cargaba, pero la cosa es que la cargaba. Y bueno, me imagino que en el otro extremo de la barra tendría algo para... Tendría otra esferita seguramente como para compensar, ¿no? Entonces tenía esta barrita suspendida con la esfera las cargaba. Y lo que hacía luego es que cogía, cargaba otra esfera y la introducía, en este caso me parece que es esta que vemos aquí, esta que estoy dibujando de naranja, eso es otra esfera que introducía ahí, la acercaba a la barrita con las esferas que estaban cargadas y entonces ¿qué pasaba con la barra? Se producía una fuerza de atracción o de repulsión según la carga que tuviera la esfera y entonces al final el resultado es que la barra giraba, ¿no? La barra giraba y Coulomb, midiendo la torsión del hilo de plata, pues era capaz de saber la fuerza, la intensidad de la fuerza, con que se repelían o se atraían las cargas.
Entonces lo que hizo Coulomb fue repetir este experimento un montón de veces con distintos tipos de cargas, distinta separación de la esfera, y después de haber repetido el experimento un montón de veces y realizar mediciones y mediciones y mediciones, pues llegó a la conclusión de que había un patrón matemático, que es el que tenéis aquí. Y ese patrón matemático pues no es ni más ni menos que la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, que por cierto es una magnitud, esta fuerza es vectorial, que siempre se me olvida lo de los vectores. ¿En qué consiste la ley de Coulomb? Pues tenemos que podemos calcular la fuerza con que se atraen o se repelen dos cargas en newton, ¿vale? Estas unidades en el sistema internacional sería el newton. Tenemos la Q1 y la Q2, que serían las cargas eléctricas. Y por supuesto la unidad de carga eléctrica se mide en coulombios en honor a Coulomb. ¿Qué es un coulombio? Pues la carga que pasa por un conductor eléctrico en un segundo cuando hay una intensidad de 1 amperio. Eso es un coulombio exactamente. Por otro lado tendremos la R, que no es más que la distancia en metros. ¿Y qué me queda? La constante en el vacío. Esta sería la constante de proporcionalidad, que en el vacío es 8,99 por 10 elevado a 9. Siempre me equivocaba cuando estaba en el bachiller y hacía problemas de estos en física, siempre me equivocaba en la constante. Siempre se me olvidaba algo. Bueno, su unidad es newton metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Y ya está, tan sencillo como tan impresionante. Voy a dibujar aquí el vectorcillo en la fórmula. La ley de Coulomb, que al final fue un paso fundamental en la electrostática, en la historia de la electrostática, porque, pues por un lado, pensar, nos permite calcular la fuerza entre cargas puntuales, nos permite entender cómo se distribuyen las cargas eléctricas en los conductores, nos permite explicar la estabilidad de los átomos en las moléculas, nos permite aplicar esta fórmula a otras que están implicadas en el estudio de campo eléctrico, de potencia eléctrico, etcétera. Entonces, pues esto nos da una herramienta matemática muy poderosa. Y por cierto, lo voy a escribir aquí en otro color para no mezclarme. Seguro que cuando habéis estudiado la ley de Coulomb habéis visto que es muy parecida a esta ley de Newton de la atracción gravitatoria. Fijaos qué curioso la naturaleza, ¿no? Al final hay una diferencia fundamental, que es que en la ley de Coulomb las cargas pueden ser positivas y negativas, se pueden atraer o repeler, pero en la ley gravitatoria de Newton, pues al final las masas siempre se atraen, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa que cuando yo estudiaba en bachiller me dio que pensar en algún momento si podía haber masas negativas, porque decía, joder, si hay cargas negativas, yo que sé, por simetría, ¿no? Entre las ecuaciones, dices, si hubiera masa negativa, pues se parecerían todavía más, ¿no? Pero bueno, ¿no? En principio, que yo sepa, simplemente hay algunas teorías modernas de la física que exploran esta posibilidad, pero se supone que no se puede. Bueno, olvidaros de esto porque no es importante. Y lo único que quería hablar era de la figura de Coulomb. Así que ya esto lo vamos a dejar aquí, y en el próximo vídeo vamos a hablar de un personaje también muy importante en la historia del electromagnetismo, que es Alessandro Volta, el inventor de la pila de Volta.